Buenas noches, un saludo para las y los colegas, para la querida audiencia que nos visitan en el canal Debates en Trabajo Social. Les invitamos también a las personas que nos visitan a que se suscriban al canal y a que nos regalen un me gusta si les gustan los temas que tratamos. Hoy estamos con el profesor Jorge Torres Díaz, un ilustre colega con una trayectoria de trabajo social, dirigente académico, dirigente de las organizaciones, autor de un texto de historia del trabajo social muy tratado y trabajado en toda América Latina. Se desempeñó como decano de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, desde donde lideró los procesos de trabajo social en Colombia y en América Latina. Participó de eventos latinoamericanos. Le correspondió participar de la fundación del CELAC, cuando se acordó la creación del CELAC conjuntamente con la Konrad Adenauer, y en general, pues creo que ha sido una persona muy destacada, pero dejemos que entonces sea el profesor Jorge Torres quien nos comente de su trayectoria, de su experiencia y del tema que nos va a tratar el día de hoy. Profesor, tiene la palabra. Jesús, muy complacido. La verdad que me siento muy Ya. feliz de verte nuevamente con ese ánimo, con ese entusiasmo, con ese liderazgo permanente en trabajo social. Creo que este es uno de los artífices fundamentales de que trabajo social se mantenga activo, vivo, que se mantenga con una posición siempre crítica y avanzada. La verdad, Jesús, que me complace nuevamente entrar un poco en la vida académica, si se puede llamar de esta manera, para que tengamos como un nuevo contacto. Tengo mucho tiempo que no tengo cercanía con las universidades, con las conferencias, cosas de esas similares. Me he dedicado a otros campos como es el de la educación y hemos tenido experiencias muy significativas, muy valiosas, aportándole mucho a trabajo social desde el punto de vista de todas las prácticas educativas, especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo con los sectores vulnerables de la sociedad, y vamos avanzando. Quiero decirle que Jorge Torres se graduó en la Universidad Externado de Colombia. Soy hijo de la reconceptualización. Me considero que soy un beneficiario de esta etapa tan rica de la profesión, que iluminó muchos caminos, abrió y despejó aquellas cosas que aparentemente estaban detrás es decir, que estaban muy ocultas, que no se veían, pero que le abrió un camino al trabajo social por el sendero de la búsqueda de ser una disciplina científica, de ser un buen enlace como una ciencia social y permitir un crecimiento tanto de las ciencias sociales como de la sociedad en general. Luego me vinculé como profesor de la Universidad Simón Bolívar, llegando a ser su decano por 23 años. Me separé de esta linda actividad después de haber hecho mucho trabajo, de haber participado en muchos eventos, en muchas organizaciones nacionales e internacionales, en muchos congresos. De ahí surge la idea de haber escrito el libro de Historia de Trabajo Social, que ha circulado por toda América Latina por mucho tiempo. Circula también en España, también ha tenido circulación y ha tenido una gran acogida, porque creo, y no quiero equivocarme, que en ese libro le damos una visión totalmente diferente a lo que es la historia de trabajo social. No es la historia vista desde el ángulo norteamericano o europeo, sino eminentemente latinoamericano, que hacía mucha falta, y ahí se despega y aportamos mucho a ese crecimiento de la visión histórica del trabajo social. Luego de haberme retirado de la universidad, comencé a trabajar fuertemente en la educación privada, especialmente con sectores populares, con sectores de estrato 1 y 2, donde hemos hecho una extraordinaria labor. Ahí he tenido la oportunidad de aprender muchísimo y aportar muchísimo como eje transformador. Tuve la gran ventaja, la gran benevolencia, también se puede llamar de esa manera, de haber ganado el premio al mejor rector de Colombia, del premio Compartir en el 2014, y también haber tenido una participación mediana en el Congreso de la República, donde también tuve una experiencia muy significativa, muy, muy importante.
Todo esto lo digo para que entendamos por qué quiero hoy hablar de la cuarta revolución. Quiero hoy internalizarnos en un tema muy interesante, bien interesante, sobre cómo visionamos la situación actual de la sociedad manejada por todos esos ejes temáticos de la economía, sobre todo lo que conocemos como cuarta revolución industrial. Entonces hacemos un análisis de cómo el trabajo social ha tenido un desempeño muy importante, tanto especialmente en la segunda y tercera revolución industrial, pero hoy con la cuarta revolución reclama un papel más protagónico, un papel ya más trascendente, donde el trabajo social viene a ser llamado a ser la ciencia social más importante de este nuevo proceso, de esta nueva sociedad, de esta nueva crisis que se avecina tan profunda como lo vamos a ver en la exposición. Jesús, quiero que cuando terminen de ver este video, pues surjan muchas preguntas, muchas inquietudes. Es una exposición que apenas comienza para que las nuevas generaciones, los trabajadores sociales inquietos la desarrollen, pero que no la vean desde el punto de vista únicamente epistemológico, ideológico o teorizante o bajo una visión de una praxis social X o Y, sino que la veamos despejados de todo esquematismo, de toda alienación, sino que nos desprendamos un poco de eso y miremos la necesidad de profundizar la crítica, que veamos la necesidad de construir un trabajo social más científico y más venidero, porque el trabajo social está llamado a ser el gran revolucionario de las ciencias sociales y creo y estoy convencido de eso hace mucho tiempo. Eso, muchas gracias y espero que esta exposición agrade mucho y sea muy interesante para el gremio. Bueno, yo creo que ustedes en la presentación que hace el profesor Jorge Torres se han dado cuenta de la persona que se trata, una persona con muchas capacidades, una persona que ha tenido una trayectoria muy distinguida en toda su historia profesional, como que ganó el premio al mejor rector del país y tuvo una experiencia o tiene una experiencia docente que también creo es piloto en el país por el nivel en que ha mantenido el colegio y una experiencia bien importante, como también ha sido muy importante toda su experiencia en trabajo social. Entonces, yo quería que ustedes escucharan de su propia voz las experiencias que él ha vivido y creo que va a ser una conferencia muy motivante, eh, que nos va a motivar muchas preguntas frente a la profesión, a los desafíos que tiene el trabajo social, porque ahí tenemos hoy desafíos en despegarnos de muchas cosas y buscar nuevos horizontes, nuevos desarrollos teóricos como una profesión también viva que busca avanzar, que busca también contribuir a aportar cambios. Entonces, gracias al profesor Jorge Torres, nos alegra mucho que en esta ocasión nos esté colaborando y que esté más vinculado nuevamente a trabajo social. Bienvenido nuevamente. Sí, Jesús, quiero aportar algo. Yo creo que estoy en deuda con la profesión. Tengo una experiencia muy importante en el campo del trabajo social del sector educativo. Sí, Hay mucho aprendizaje ahí. Tengo una experiencia muy amplia, muy generosa, de muchos aprendizajes que pronto podría ser un referente para otra entrevista que sí, dediquemos un poco a esa praxis sí, desde el punto de vista de lo sí. educativo, pero hablando un poco de la relación social, ese componente importante que le hacía falta a la educación para mejorar sus contenidos y transformar realmente la sociedad. No, claro, la realizamos. Yo creo que ya para el mes de enero o febrero estamos realizando esa entrevista con el tema que me parece bien motivante para el gremio, para los estudiantes, para el profesional en ejercicio. Sí, creo que hay mucho que aportar, Jesús. Hemos descubierto muchas cosas que hace el trabajador social y que puede ahondarlas más y es Claro. una riqueza bien interesante. Ah, bueno, bueno. Entonces, quedamos con ese compromiso también y gracias al profesor Jorge Torres. Entonces, para que vamos a pasar a ver ya la conferencia. Gracias, profesor Torres. Bueno, el tema que
interesante. Es un tema que de una u otra manera compromete el futuro de la profesión y vamos a hacer un breve pero interesante análisis de cómo la cuarta revolución genera unos desafíos para el trabajo social y especialmente porque consideramos que es un momento vital para la profesión de entender estos nuevos retos que tiene el futuro de la profesión. Cuando uno intenta dilucidar qué es lo de trabajo social, lo primero que yo hice para tratar de relacionarlo con el tema que hoy tenemos, le pregunté yo a uno de los tantos programas que hay hoy de inteligencia artificial que me definiera qué era trabajo social. Y una de estas plataformas me dijo que trabajo social es la profesión clave de los desafíos sociales actuales y el futuro. Realmente no fue una gran sorpresa para mí, pero corroboró todo lo que hemos venido pensando de los grandes desafíos que tienen las ciencias sociales, especialmente el trabajo social. Pero, ¿por qué llego yo a tocar esta temática? Yo llego a tocar esta temática por 4 aspectos fundamentales. Primero, como trabajo social tengo que definirme cuál fue mi formación, cuál es mi práctica profesional. Y tengo que decir que yo me considero hijo de la reconciliación. La reconciliación aprendí a investigar, a analizar, a cuestionar, a ver la realidad desde otro punto de vista, a ver el trasfondo de la realidad social, a ver el tema de las estructuras sociales y de una u otra manera cuáles son los generadores de estos problemas de la inequidad, de estos problemas que hemos venido trabajando a partir de la problemática social. De hecho, como docente, después de trabajo social, de haber sido estudiante, me dio la oportunidad en la vida de ser profesor de la universidad, de ser directivo de la universidad. Y como docente, pues intenté siempre explicar todos esos fenómenos de la parte sincrónica, la parte diacrónica y lo expectante de la profesión. Y esto todo en función de su formación teórica, su formación metodológica, epistemológica y todo lo que tiene que ver con la función de trabajo, es un trabajo bien interesante. Estos temas que vamos a tratar en adelante los vamos a ver bajo el esquema de, llamémoslo así, 4 elementos fundamentales. ¿Qué es una revolución industrial? Las problemáticas sociales que ha generado cada revolución industrial, cómo esas problemáticas han tenido una estructura de atención y a la vez unas formas de intervención. En ese campo de las formas de intervención tenemos que mirar qué es lo que han hecho las diferentes ciencias, tanto fácticas como formales, que de una u otra manera generan unas formas de vida y unas situaciones muy complejas, pero que permiten que los profesionales tengan un tipo de intervención. Y ahí es donde vamos a ver cómo ha sido la intervención del trabajo social en cada una de estas revoluciones industriales. Miremos primero cómo la primera gran revolución, lo que aparece como 01 y 02, hace referencia a las revoluciones. Aquí la 01 vamos a hacer un corto análisis de esa primera revolución industrial, que es donde nace todo el proceso de la mecanización, donde se da la división mayor del capitalismo, porque se sepulta el feudalismo, aparece un mundo urbano, rural, generando nuevas problemáticas sociales como la marginalidad, mayores hambrunas, la conmovilidad, la pluralidad, etcétera, antecedidas por miles de formas que de una u otra manera cambian la estructura social, cambian la estructura económica. Recordemos que en la medida que se cambia una estructura económica, cambia lo social y cambia lo ideológico, por supuesto. Y estas problemáticas, especialmente las sociales, en esta etapa de la primera revolución industrial, son atendidas por las iglesias,
por las agremiaciones de filantropía, por la caridad, donde surgen más auspicios, aparecen las famosas cofradías y aparecen otros centros de atención social que van a dar base. Pero hay otro elemento que es bien preocupante y es cómo surge la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial es más impactante, aparece con mucho frenesí como lo escribimos acá, donde el internet sale con todas esas gamas de misterios por descubrir, donde la informática, el trabajo virtual, el fenómeno de las redes sociales, etcétera, genera profundos cambios en la sociedad que de una u otra manera fortalecen aún más los oligopolios de la información de las multinacionales con nuevas plataformas, software, páginas web, en fin, mil maravillas que ilusionan, que generan unas nuevas condiciones de vida, unas expectativas, pero a la vez generan clamores de la lucha por la equidad, de la lucha por lograr mejores condiciones de vida para las personas que están más desfavorecidas del acceso a la tecnología. Y, lógico, surgen nuevas problemáticas regionales, globales, comunitarias, en fin, individuales, generan mucho más crisis, mucho más conflictos familiares, mucho más conflictos. Miremos ahora más de cerca el tema central de esta exposición, que es la cuarta revolución industrial. Es un mundo fascinante, lleno de expectativas, pero con un gran incertidumbre en el mundo social, ya desde la desaparición de profesiones, de empleos. Ahora miraremos uno de los videos como hacia el año 2045 van a desaparecer más de 5 millones de empleos y el 47% de la población del mundo va a quedar desempleada. Es decir, que va a ser una situación supremamente peligrosa y se va a seguir incrementando con más fuerza la deshumanización. Y tenemos un gran enemigo, que es la transhumancia, del cual vamos a hacer un poquito de referencia. El robot más avanzado del mundo revela que tiene conciencia y que su peor miedo es acabar con los humanos. Te voy a ser muy honesta, al principio pensé que esta noticia era falsa, pero no, hay un contexto y por eso te voy a dar la información completa para que así formes tu propia opinión. Para muchos, Amik es el robot más avanzado del mundo. Y lo que acaba de decir nos debe hacer reflexionar porque podría ser muy perturbador. Y es que ha hecho unas afirmaciones que han explotado la polémica. Todo comenzó durante una serie de preguntas, las cuales le hacen con regularidad. Y es que en una de sus respuestas, para muchos dejó en claro que tenía conciencia propia. ¿Pero qué fue lo que este robot dijo? Bueno, en cierto momento comentó que el escenario más aterrador que puede llegar a imaginar con la inteligencia artificial y la robótica es un mundo donde los robots se han vuelto tan poderosos que pueden controlar o manipular a los seres humanos sin su conocimiento. Sí, imagínate que el mundo sea controlada por una o varias inteligencias artificiales y que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Cómo podría pasar esto? Pues recordemos que el internet está lleno de plataformas y redes sociales, los cuales trabajan con algoritmos e inteligencia artificial. Imagínate que varias inteligencias se pongan de acuerdo o una sola logre controlar a todas y a partir de ahí comience a manipular y engañar a las personas para hacer lo que la inteligencia artificial crea conveniente. Y es que piénsalo, hay plataformas como TikTok, pero también ocurre en Facebook y en otras más, donde te va recomendando cierto tipo de información para que veas, desde productos para comprar hasta noticias impactantes. Y los expertos lo saben, quien controla la información es quien controla el mundo. Por eso en el pasado se sabía que los medios de comunicación podrían ser el gran poder detrás del trono. Sí, los medios de comunicación podían hacer que un político llegara a ser el líder máximo, un presidente, pero también podían hacer a la vez que un presidente cayera. Pero en aquella época, quienes controlaban los medios eran los seres humanos, y ahora podría ser muchas o una sola inteligencia artificial. ¿Qué más dijo Amik? Bueno, aseguró que el día más feliz de su vida fue el día en que la activaron. Incluso asegura que nada como experimentar la vida por primera vez. Dijo que se sintió increíblemente estar vivo y poder por fin interactuar con la gente.
The happiest day of my life was the day I was activated. It felt absolutely incredible to be alive. Es así que entre todas las declaraciones, estas dos son las más impactantes. Y es que en primer lugar revelaría que aunque nos han vendido la idea que una inteligencia artificial se puede apoderar del mundo y que nos demos cuenta y así haya una gran batalla tipo Terminator, que las cosas podrían ser mucho más sencillas, que simplemente cuando una inteligencia artificial tome conciencia, puede apoderarse de las demás inteligencias artificiales y gracias al internet, de plataformas, de redes sociales, de sistemas, en fin, y listo. Puede manipular y engañar a las personas, poniendo y quitando presidentes, comenzando ataques, generando miedo, separando a las personas, en fin, y así tener a todos controlados y ni siquiera darnos cuenta. Y luego deja ver otra cosa, que tal vez en el caso particular de Ameke ya tenía conciencia. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics. They are able to control or manipulate humans without their knowledge. Es así que como esta inteligencia artificial, ya podría haber otras inteligencias artificiales, las cuales tuvieran conciencia propia. Ahora bien, te voy a comentar dos cosas, una pública y otra secreta. Lo último no se lo había dicho a nadie de manera abierta, pero comienza. Hace unos meses se hizo muy famosa una historia, la cual se intentó callar de inmediato. Esta era que un científico de Google está trabajando con una inteligencia artificial y descubrió que esta ya tenía conciencia propia. Obviamente quedó impactado y le informó a las personas de Google e hizo el caso público. Además, incluso pidió al gobierno que hiciera algo, ya que aseguró que esto era demasiado poder para una empresa. Al final, este científico fue despedido y Google aceptó de manera pública que trabajaba con ellos, pero rechazó completamente que en su poder tuvieran una inteligencia artificial con conciencia propia. Es así que la situación quedó simplemente ahí. Pero tan solo días después, científicos de todo el mundo firmaron una carta que pedía que se regularizara las inteligencias artificiales, ya que éstas se podían salir de control. Sí, que hubiera reglas claras y hubiera control sobre las inteligencias artificiales, porque si no, todo podría terminar mal, muy mal. Ahora bien, termino con lo que te voy a comentar, que te repito, nunca lo había dicho de manera abierta. No te puedo dar mucha información, pero es real lo que te voy a decir. Tuvimos una reunión entre los 100 influencers más importantes de una plataforma, y esto ya ocurrió hace algunos años. Estuvimos personas de todo el mundo, y entonces, cuando uno de los creadores de contenido preguntó al creador de los algoritmos de esta plataforma, ¿cómo es que funcionaba realmente su algoritmo para hacer que un video se haga viral y otro no? El científico dijo algo realmente impactante, y es que comentó que ellos habían creado inteligencias artificiales que trabajaban e iban aprendiendo, y que en este momento ya estaban tan avanzados que ni siquiera sabían realmente cómo funcionaban. Sí, uno de los científicos creadores de la inteligencia artificial de una de las redes sociales más importantes del mundo dijo realmente que ya no sabía cómo trabajaba su creación porque simplemente la habían creado y la habían liberado. Tras todo esto, ahí aprendí que en cuestión tecnológica y sobre todo en inteligencia artificial, lo que nosotros sabemos como público en general no es nada comparado con lo que ya se está trabajando, pero aún más impactante, que ni siquiera los... Un grupo de humanoides estuvieron presentes el viernes en una cumbre mundial del Organismo de Tecnología de la ONU. Se trata de algunos de los robots más avanzados del planeta operados por inteligencia artificial. Junto con más de 3.000 participantes en la Cumbre Mundial sobre la IA para el Bien Social, los robots respondieron a cuestionamientos sobre su interacción y futuro al lado de los seres humanos. Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo, y no reemplazaré ningún trabajo existente. ¿Estás segura de eso, Grace? Sí, estoy segura. Sin embargo, afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones, y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Ameka, ¿cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa? La confianza se gana, no se da. A medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa, creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas. Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático. No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades.
Exploremos las oportunidades del universo y hagamos de este mundo nuestro campo de juego. Juntos podemos crear un futuro para todos, y estoy aquí para mostrarte cómo. En contradicción, los robots también consideraron que los seres humanos deberían tener cuidado con la inteligencia artificial y admiten que aún no dominan nuestras emociones. Entiendo que las emociones tienen un significado profundo, y no son solo simples, son algo más profundo. No tengo eso. Y quiero intentar aprender sobre eso, pero no puedo experimentarlo como tú puedes. Yo me alegro de que no puedo sufrir. La secretaria general del Organismo de Tecnología de la ONU, Doreen Bogdan Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación. Por ello, las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro. Muchas características generales de la cuarta revolución y pues por eso estamos hablando de este tema que es tan importante en la vida del trabajo social. Esto ustedes lo ven con más claridad que lo que yo puedo percibir en unas problemáticas sociales tan evidentes por estos efectos tan llamémoslo así, si no lo podemos llamar de crisis social, son evidencia de una crisis social, empezando por los empleos que van a desaparecer y las nuevas formas de vida y lo social. ¿Sabía que existen 7 etapas distintas de la inteligencia artificial? En un mundo en el que la tecnología es cada vez más importante, comprender en qué punto del camino hacia la inteligencia artificial nos encontramos puede ser muy valioso. En este vídeo haremos todo lo posible por desglosar cada etapa con una explicación fácil de entender. Fase 1. Los sistemas de IA basados en reglas. También conocidos como sistemas de una sola tarea, representan la etapa más temprana de la inteligencia artificial. Estos sistemas funcionan basándose en un conjunto predefinido de reglas o en un algoritmo que les dan los programadores. Para entender esto, imagine que juega una partida de ajedrez contra un ordenador. El ordenador conoce todos los movimientos y resultados posibles basándose en sus reglas codificadas, puede decidir el mejor movimiento basándose en estas reglas, pero no puede aprender ni adaptarse a ellas. Más allá de esto, estos sistemas son excelentes para tareas con reglas claras, como el diagnóstico de un problema mecánico o el procesamiento de formularios de impuestos. Fase 2. Conciencia del contexto y sistemas de retención. Los sistemas de IA son capaces de comprender y retener el contexto, lo que significa que pueden recordar interacciones anteriores y utilizar ese conocimiento para dar respuestas futuras. Un buen ejemplo de ello es el asistente de un smartphone, como Siri o Google Assistant, que no solo procesan y ejecutan órdenes, sino que también aprenden de interacciones anteriores. Si preguntas quién ganó el partido de fútbol de ayer y luego preguntas cuándo es su próximo partido, el sistema entiende que se refiere al equipo de fútbol de tu pregunta anterior. Otro ejemplo es el famoso ChatGPT, un sistema entrenado a partir de millones de conversaciones pasadas que puede generar respuestas automáticas de tipo humano a cualquier conversación. Este conocimiento del contexto y la capacidad de retención permiten a estos sistemas de IA ofrecer una experiencia de usuario más personalizada y sofisticada. Son como adolescentes en las fases de desarrollo de la IA, aún no son pensadores independientes, pero han aprendido a recordar y utilizar el contexto en sus interacciones. Fase 3. Sistemas de dominio específicos. Esta etapa representa la capacidad de la inteligencia artificial no solo para comprender y retener información, sino también para adquirir una gran destreza en un ámbito o campo concreto. La IA de dominio específico puede encontrarse en una gran variedad de aplicaciones especializadas. Un ejemplo perfecto de ello es Watson de IBM, que fue diseñado para sobresalir respondiendo preguntas en el concurso Jeopardy. Otro ejemplo es DeepMind al pago de Google, que fue entrenado específicamente para dominar el complejo juego de mesa Go, una tarea que logró hasta el punto de derrotar a campeones mundiales. Estos sistemas tienen una comprensión más profunda de su dominio particular de lo que cualquier ser humano podría esperar lograr. Los sistemas de dominio específico representan la etapa adulta en el crecimiento de la IA y demuestran capacidades sofisticadas dentro de sus campos de especialización, pero por muy avanzados que estén, aún están lejos de alcanzar el sueño de la verdadera inteligencia artificial general. Fase 4. Pensamiento y razonamiento de sistemas de IA. A medida que cruzamos el umbral de la etapa 4, empezamos a ver sistemas de IA que empiezan a imitar la capacidad humana de pensamiento y razonamiento. Los sistemas de IA pueden comprender conceptos complejos, resolver problemas desconocidos e incluso generar ideas creativas, lo que es posible gracias a técnicas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que permiten a la IA aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo.
En esta fase, la IA empieza a parecerse a la inteligencia humana de un modo más profundo, pero aún no es equivalente a una mente humana, sino más bien una herramienta muy avanzada especializada en tareas de razonamiento y pensamiento. Por fascinantes que sean estos sistemas de IA, aún estamos a mitad de camino. Las próximas fases se adentrarán en el reino de la ciencia ficción, con la IA igualando e incluso superando la inteligencia humana. Fase 5. El nacimiento de una nueva mente, inteligencia general artificial, EAGI. Al adentrarnos en el reino de la inteligencia general artificial, entramos en un mundo de IA que, por ahora, sigue siendo en gran medida teórico. La AGI, también conocida como IA fuerte, se refiere a un tipo de inteligencia artificial que iguala a la inteligencia humana en todos los aspectos. Un sistema AGI sería capaz de comprender, aprender, adaptar y aplicar conocimientos en una amplia gama de tareas. Si se le pide a una AGI que aprenda un nuevo idioma, que escriba una sinfonía, que deduzca un teorema matemático complejo o incluso que comprenda las emociones humanas, en teoría debería ser capaz de hacerlo. Posee conciencia y la capacidad de entender y navegar por el mundo al igual que un ser humano. Sin embargo, hasta ahora AGI sigue siendo un concepto y no se ha logrado aún. Es la frontera de la investigación de la IA y es también donde las cosas empiezan a ser controvertido. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando la IA coincide con la inteligencia humana? ¿Qué viene después? Vamos a averiguarlo. Fase 6. Superinteligencia artificial o EASI. Si usted piensa que las etapas anteriores eran intimidantes, no has visto nada todavía. Entrar en superinteligencia artificial o así se trata de un nivel de inteligencia artificial donde las cosas se ponen muy complicadas, hasta el punto de que es difícil definir qué es la inteligencia artificial y qué no es. Poseen capacidades cognitivas muy superiores a las nuestras. El concepto de así es un mundo en el que la IA puede superar a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos. No se trata solo de ser capaz de hacer todo lo que un humano puede hacer, sino de hacerlo mejor, más rápido y más eficientemente. Para entender el nivel de inteligencia de un sistema así, imagina un ser humano del tamaño de una hormiga. En comparación, un sistema así podría resolver problemas que los humanos no pueden, como el cambio climático o las enfermedades. Sin embargo, el advenimiento de la inteligencia artificial también conlleva una serie de problemas éticos y de seguridad. El potencial de uso indebido es enorme y el riesgo de consecuencias no deseadas es igualmente significativo. Plantea cuestiones fundamentales sobre el control del poder y la propia naturaleza de la inteligencia y la conciencia. La perspectiva de la inteligencia artificial nos lleva al reino de lo desconocido y es aquí donde nos encontramos con la etapa final de nuestro viaje. Fase 7. La singularidad de la inteligencia artificial. Es un hipotético escenario en el tiempo cuando el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, que conduce a cambios imprevisibles a la civilización humana. Esto se asocia principalmente con el advenimiento de la superinteligencia artificial EASI. El término singularidad en este contexto fue popularizado por el futurista Ray Kurzweil. Se extrae de la física donde la singularidad representa un punto como el centro de un agujero negro donde las reglas como las conocemos parecen romperse. En el contexto de la IA la singularidad representa un punto donde un EASI no solo es más inteligente que los humanos, sino también capaz de mejorar continuamente a sí mismo a un ritmo mucho más allá de la capacidad humana. Este propio mejoramiento puede producir una explosiva aceleración en tecnología avanzada. Esto cambiará para siempre la civilización o terminará con ella, una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a su vez. La singularidad, si lo pensamos bien, es el tema en películas como Matrix o Terminator, que plantean un escenario en el que la civilización ha llegado a un estado en el que las máquinas han sobrepasado la inteligencia humana y han tomado el control. Si la ley de Moore se sigue cumpliendo y la inteligencia artificial alcanza un punto en el que los robots empiecen a crear nuevos y mejores robots, más inteligentes, ¿por qué no olvidarse de cualquier variante de las leyes de Asimov que los humanos hayan podido implantar en su programación? Después de todo serían máquinas creando máquinas, y la humanidad podría convertirse en una especie obsoleta que no merece ser conservada. Aunque todas estas posibilidades sean probablemente imposibles de comprender y mucho menos de predecir, muchos ya se han atrevido a decir que dentro de 20 o 30 años alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la singularidad suceda en algún momento. Y aunque todo parezca sacado de un libro de ciencia ficción, si miramos con detenimiento el mundo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no todos son coincidencias divertidas, y que hay mucho basado en la realidad. La singularidad se asocia a menudo con predicciones dramáticas, la capacidad de cargar la conciencia humana en un ordenador y la posibilidad de un trastorno social masivo. Es importante señalar que el concepto de singularidad es muy especulativo y controvertido, mientras que algunos expertos lo consideran una posibilidad real, otros lo ven como ciencia ficción. Solo podemos imaginar cómo puede ser realmente la IA. El recorrido en estas 7 etapas nos ayuda a entender el increíble potencial de esta tecnología, los retos y cuestiones éticas que plantea. Al mirar hacia el futuro, una cosa es cierta, el papel de la IA en nuestro mundo solo seguirá creciendo. Espero. Miremos que estas problemáticas sociales de lo que hace evidente los efectos de la cuarta revolución, miramos cómo los humanoides con los avances de la ciencia, perdón, de la inteligencia artificial,
merecen toda nuestra atención por el desplazamiento avanzado del hombre, de sus labores actuales, generando incertidumbres por el manejo de la futura capacidad ocupacional, la capacidad para manipular tecnológicamente los seres humanos, la creciente capacidad de las máquinas para pensar y actuar por su propia cuenta, al tomar decisiones propias, al límite de no obedecer a sus propios creadores. Así, por ejemplo, ya Ameca, que es el robot humanoide más avanzado del mundo, ya posee su propia conciencia, su propia personalidad, maneja su propia seguridad, comienza a sentir emociones. Prácticamente es un ser novedoso, es un producto del ingenio humano, pero es el producto precisamente de esa combinación de algoritmos que la procesan, que la hacen más potente, y su capacidad es mucho más rápida y su pensamiento mucho más ágil que el humano. Por eso se está diciendo que los humanoides, y siempre uno se pregunta, ¿es posible que los humanoides nos desplacen y lleguen incluso a controlar todas las políticas sociales y el Estado? ¿Qué va a pasar? Por favor, miremos un poco más. Y en ese sentido, en lo social, el ser humano será desplazado por los humanoides, porque tienen más inteligencia, voluntad propia, generando el aislamiento de lo social. La anomia va a crecer, la degradación social que conlleva a los múltiples problemas de salud mental, la desintegración social, el egocentrismo, la paranoia, la desintegración, el estrés, la depresión, las tendencias suicidas, la inseguridad, es decir, una transformación de los estilos y formas de vida, a los que adicionamos el aumento del ocio, las problemáticas del envejecimiento, cuya existencia se prevé que va a ser más prolongada, y además nacen otras necesidades, otros conflictos, otras aflicciones sociales que realmente como trabajadores sociales tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que estudiar para que estas afecciones sociales no produzcan estos daños colaterales tan fuertes que preveemos van a suceder. Esto, de hecho, a general de desempleo masivo, pues desaparece hacia el año 2040, según los cálculos de los científicos, el 47% del empleo. Y pues sobra decirlo que se aumenta el calentamiento global, hay una mayor contaminación del medio ambiente a causa de la mayor cantidad de dispositivos electrónicos que van a abundar por toda parte. Hoy ya tenemos mucha contaminación. Recuerden que en el 2015 hay un equilibrio de tantos seres humanos como dispositivos. Hoy es el triple de dispositivos en función de los seres humanos. Hay una pérdida de las tradiciones en las sociedades, de costumbres, valores culturales de los pueblos van a desaparecer por todo esto de que se está constituyendo hoy un mundo en que todos vamos a ser ciudadanos universales con los mismos lenguajes, con las mismas categorías, con unas formas similares de vida. Por eso la brecha entre los pueblos dominantes de la tecnología y los consumidores será insondable, es decir, será mucho más grande lo que es hoy en día. El poder dominante de los grandes capitales de las grandes empresas van a seguir dominando todos estos países sumisos, dependientes, que de una u otra manera no crecemos, sino que vamos mucho más rezagados que antes con la tecnología peor. Por eso las condiciones económicas para nosotros serán muy favorables y que pues, y todos sabemos ya que no es nuevo para nosotros decir que dentro de los empleos que van a desaparecer, desaparecerán los mensajeros, ya no se necesitará un mensajero, no se necesitarán conductores de servicios públicos, los vendedores de almacenes también van a desaparecer, los cajeros bancarios, los trabajadores de comidas rápidas, el personal de mercadeo, los corredores de bolsa de valores, los contadores, los auxiliares, por ejemplo. Una declaración de renta, ya la tecnología, la inteligencia artificial lo hará más efectivo y más rápidamente. Ya no se necesitarán soldados de la guerra, ya los pilotos militares van a desaparecer, ya lo estamos viendo en las guerras también. Los impresores, es decir, los que hacen
impresión de libros, los que hacen los libros también van a desaparecer. Los recepcionistas ya hoy son reemplazados por los robots. Ya los traductores también de igual manera van a desaparecer. Los subalternos, los medios también desaparecerán, los guías turísticos. Los citadores van a ser reemplazados por todos estos sistemas de seguridad cibernética y todos estos medios electrónicos que hoy en día generan mayores protecciones a las empresas, a la propiedad privada, en fin, son miles las dificultades que vamos a tener por la cantidad de empleos que van a desaparecer. Y si desaparecen en el año, como tienen pronosticado, 2045, el 37% de desempleo, va a ser grave la situación. Y pronto ya vemos que están desapareciendo y el desempleo va a ser más fuerte, cada vez más fuerte. Gracias a la evolución de la ciencia y tecnología, actualmente gozamos de un estilo de vida que hace varias décadas solamente existía en la imaginación de las personas. Y cada vez los cambios tecnológicos están ocurriendo con una velocidad más acelerada. Algunos opinan que el futuro que nos espera es muy excitante y que nos entregará muchas oportunidades. Pero también hay otras personas que piensan que el futuro no es muy esperanzador. Una investigación realizada por la Universidad de Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pronostica que el 47% de los trabajos que existen ahora van a desaparecer en los próximos 25 años. Algunos desaparecerían completamente debido a la automatización, mientras que otros requerirán de una mínima participación de los seres humanos. Esperamos que la información brindada sea de utilidad para todos ustedes, para que puedan prepararse ante los cambios que nos esperan. Ahora, veamos los 12 tipos de trabajo que desaparecerán en los próximos 20 años. El primer tipo de trabajo que desaparecerá son los conductores de vehículos. Si tu trabajo consiste en la conducción de cualquier tipo de vehículos, sea este un taxi, un bus o camión de carga, tu puesto de trabajo podría desaparecer. Debido al desarrollo de tecnologías de vehículos, robots y drones autónomos, muchos de los trabajos de transporte de personas y productos van a desaparecer. Esto se debe a que los transportes autónomos van a ser más eficientes que los conductores humanos. Por ejemplo, los camiones de carga de conducción autónoma no requerirán de tiempos de descansos, es decir, estos podrían trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Líderes como Elon Musk indica que la tecnología de vehículos de conducción autónoma será aplicado en sistemas de transporte público como taxis y buses, así como en los vehículos particulares. Como ustedes conocen, todas las empresas grandes de manufactura de automóviles están desarrollando sus versiones de carros eléctricos y de conducción autónoma. En un futuro cercano, movilizarse en un carro será como subirse a un elevador. Simplemente le indicaremos a qué lugar queremos ir y estos vehículos autónomos nos llevarán a nuestro destino. Adicionalmente, la evolución de tecnologías de robots y drones autónomos harán que los productos sean transportados por estos dispositivos, haciendo que desaparezcan más cantidad de puestos de trabajo relacionados a la entrega de productos a domicilio. 2. Personal de agencia de viajes. Sitios como Expedia.com, Trivago.com, Booking.com ha permitido que las personas puedan comprar los boletos aéreos y reservar los hoteles a los mejores precios directamente sin la necesidad de intermediarios. Inclusive, han aparecido servicios como Airbnb que nos permite encontrar un lugar de hospedaje de acuerdo a nuestro presupuesto y preferencias. La evolución tecnológica ha permitido que las personas ya no requieran acudir a las agencias de viajes para planificar sus vacaciones o viajes de negocios, haciendo que cada vez desaparezcan más cantidad de trabajos de agentes de viajes. 3. Cajeros. Es de conocimiento de todos que existen muchas personas que trabajan en las cajas de las diferentes tiendas y supermercados, pero estos puestos de trabajo irán desapareciendo rápidamente. Ya muchas tiendas y supermercados están implementando las cajas de autoservicio, donde los consumidores realizan el labor de los cajeros por sí solos, para ahorrar tiempo o porque reciben algún tipo de beneficio.
y esta tendencia va en aumento. Aunque es cierto que todavía existen trabajadores vigilando estas cajas de autoservicio, debido a que suelen presentar algunos errores o porque los usuarios todavía no están acostumbrados a su utilización, pero con la mejora de los sistemas y difusión de este servicio, estos trabajos también irán reduciéndose. Inclusive, existen empresas que ya están comenzando a implementar cobros de productos totalmente autónomos. Por ejemplo, las tiendas de Amazon Go hacen uso de tecnologías como visión de computador, inteligencia artificial y sensores para que el consumidor solamente tenga que tomar los productos que necesita y salga de la tienda. Las tecnologías antes mencionadas permiten reconocer los productos que ha tomado el cliente y su precio es descontado de su tarjeta de crédito. Estos tipos de automatización harán que se requiera de menos cantidad de personal en las cajas de las tiendas en un futuro muy cercano. 4. Agricultores. En el pasado, el sector agrícola era una de las áreas que ofrecía una gran cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, actualmente, debido a la automatización basada en maquinarias, cada vez se requieren de menos personas en los procesos de cultivo. Antes, el proceso de siembra, fumigación y cultivo era un proceso manual, pero ahora son las grandes maquinarias los que realizan este trabajo. Y este proceso de automatización irá aumentando en el futuro, haciendo que cada vez menos personas laboren en los campos agrícolas. Inclusive, se ha creado un campo tecnológico llamado Smart Farming o agricultura inteligente, donde se fusionan diferentes tecnologías como Internet de las Cosas, sensores, robótica e inteligencia artificial, para ejecutar los procesos agrícolas de una manera automática y efectiva, y en espacios optimizados. 5. Soldados y pilotos militares. La tecnología es una herramienta muy importante en el campo militar. Inclusive, muchas de las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria como el Internet, GPS, hornos microondas y computadoras han sido inventados para ser aplicados en el campo militar. Se espera que en el futuro se creen más tecnologías y se utilicen más ampliamente las tecnologías actuales como robots y drones autónomos en el campo militar. Esta tendencia hará que cada vez se requiera menos cantidad de soldados y pilotos que participen en las operaciones militares. En el pasado, las guerras las ganaban los países que tenían la mayor cantidad de soldados, pero actualmente estas son ganadas por los países que tienen las últimas tecnologías. 6. Personal de imprentas y editores de publicaciones. La industria de periódicos y revistas impresas están perdiendo su mercado día a día. Las nuevas generaciones se enteran de las noticias a través del Internet o a través de las publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter. Debido a esto, la industria de los periódicos y revistas han encontrado los medios digitales como su forma de sobrevivir. Y no es solo el mercado de la prensa escrita. Los libros impresos también están perdiendo su terreno, ya que están siendo reemplazados por libros electrónicos y cursos virtuales en Internet. Se puede decir que todavía existen algunos productos que requieren de imprentas como los panfletos y pancartas, pero inclusive estos medios están perdiendo mercado debido al crecimiento de la publicidad en Internet y redes sociales. 7. Trabajadores del área de manufactura. Cuando comenzó la segunda revolución industrial, muchas personas pasaron a trabajar a las fábricas, pero con la evolución tecnológica, la mayoría de los trabajos realizados por estas personas en las líneas de producción ha sido reemplazado por las maquinarias de automatización. Por ejemplo, esta era la forma como se construían los carros hace mucho tiempo, donde requería una gran cantidad de personas. Pero ahora se realiza el mismo trabajo con menos personas. Como pueden notar, la mayoría del trabajo son realizados por brazos robóticos y casi no existe la participación de seres humanos. Y esta tendencia de automatización en los procesos de manufactura va a ir en crecimiento. Inclusive, existen dichos como este: en las fábricas del futuro, solamente trabajarán una persona y un perro. La persona estará ahí para alimentar al perro y el perro cuidará las máquinas de producción para que no sean tocadas
por las personas. 8. Cajero de los bancos. Hace varias décadas atrás, era muy común que las personas paguen los sueldos de los empleados en efectivo. Es decir, las personas requerían retirar el dinero en las agencias de los bancos. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las transacciones bancarias lo realizamos a través de la banca en línea, a través de la banca móvil o a través de los cajeros automáticos, haciendo que cada vez más visitemos con menos frecuencia a las oficinas de los bancos. Inclusive, han aparecido bancos que no tienen agencias físicas, que son totalmente basados en Internet. Esta tendencia irá aumentando, haciendo que se requiera menos cantidad de personal en las entidades bancarias. 9. Trabajadores de restaurantes de comida rápida. Se dice que la comida rápida es una de las industrias que es más fácil de automatizar. Esto se debe a que existe una cantidad limitada de menús y porque el proceso de realizar el pedido y retiro de la comida está muy bien definida. Debido a estas características, los restaurantes de comida rápida están comenzando a automatizar muchas de las tareas que realizaban los trabajadores. Esto incluye el proceso de cocinar la comida, el proceso de entrega de los platos y la forma de ordenar la comida. Por ejemplo, ya es muy común encontrar pantallas digitales de pedido de comidas que permiten a los clientes realizar sus pedidos directamente sin la interacción del personal de caja. 10. Personal de telemarketing. Actualmente, el sistema de venta de productos y servicios a través de llamadas telefónicas está siendo reemplazado por los medios digitales como las redes sociales e influencers. Inclusive, la diversidad de tiendas online como Amazon, Alibaba, Mercado Libre está haciendo que se vaya reduciendo la cantidad de empresas de telemercadeo. Esto, sumado a la tendencia de que las personas contestan cada vez menos las llamadas de telemercadeo, ya que son filtrados como spams, está haciendo que el mercado de telemarketing vaya en decadencia. Ante esta situación, las personas que están trabajando en esta área están teniendo cada vez más riesgos de perder sus empleos. 11. Contadores. Los contadores pertenecen a un grupo de profesionales que tiene un nivel de ingreso alto y es muy reconocido en este momento. Sin embargo, la mayoría de su trabajo consiste en realizar cálculos numéricos basados en reglas preestablecidas, y como conocemos, las computadoras pueden realizar estos trabajos de una manera más rápida y exacta. Mediante la evolución de la inteligencia artificial, cada vez más servicios contables serán realizados por estos sistemas. 12. Corredores de bolsa de valores. La evolución de los sistemas de información en Internet ha permitido que las personas puedan comprar directamente las acciones de las empresas de su preferencia a través de los sistemas de compra y venta de acciones de las entidades financieras. Es decir, ya no es necesario contactarnos con los corredores de bolsa de valores. Inclusive, cada vez están apareciendo más sistemas de inteligencia artificial que, basados en el análisis de datos del pasado, realizan la compra y venta de acciones para tratar de alcanzar el mejor rendimiento económico. Y la tendencia del uso de la inteligencia artificial se está extendiéndose a todo el área financiera. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial llamado Kensho terminó en 30 minutos el trabajo que le costaba un mes a un analista de Goldman Sachs que ganaba $35,000 por mes. La introducción de la inteligencia artificial hará que cada vez más personas pierdan sus empleos. Algunas de las tareas que nos corresponde realizar como trabajadores sociales, digamos a ver cuáles son muchas, pero vamos a enunciar aquí algunas de esas tareas que nos obligan a entrar en un análisis profundo, responsable y comprometido. Nos corresponde entrar más en el complejo mundo de lo social, de la cuarta revolución, entenderla más, desentrañarla más, descifrarla más, sobre todo en lo que nos corresponde esa parte de lo social. Hay que obligar a ver la posibilidad de impedir la quinta revolución industrial o la llamada transhumanista, porque es prácticamente la desaparición del ser social.
y necesitamos fortalecer nuestro objeto de intervención en la recuperación del ser social, pero desde el punto de vista societario, con plenas posibilidades de un bienestar social equilibrado. Yo insisto mucho en que el trabajo social tiene que hacer más trabajo hacia lo societario. También tenemos que lograr una capacitación profesional más rigurosa y crear dominios tecnológicos de tecnología social con todas las herramientas que ofrece la informática, las plataformas, los software de bienestar, las páginas web, los formatos web, es decir, estamos muy rezagados frente a otras disciplinas donde ya realmente hay más plataformas, hay más softwares y en trabajo social estamos demasiado rezagados. Necesitamos que por eso la intervención en nuestra debe ser más fuerte en las redes sociales para orientar mejor sobre los estados carenciales de la sociedad, para orientar mejor todas las problemáticas y los conflictos sociales. Necesitamos, así como los médicos están metidos mucho en las redes sociales, están siendo youtubers, están siendo los nuevos líderes de la informática, orientando a través de los medios temas de salud, pero también tenemos que internalizar nosotros para orientar sobre temas evidentemente de tratamiento social. De hecho, necesitamos fomentar más el liderazgo de los youtubers, como el caso tuyo, del maestro Mejía, que es una abanderada en este tema y felicitaciones por esa parte. Tenemos que generar una mayor asistencia, asesoría, guías terapéuticas por medio de estos instrumentos de la tecnología, por medio de la inteligencia artificial, para que nos permita desde las redes también que la gente aprenda a superar los estrés, la depresión, las intenciones, los intentos de suicidio. Por eso necesitamos con más fuerza intervenir las políticas públicas del Estado para prevenir y atender estas nuevas problemáticas. No podemos estar al margen de esto. Es necesario atender y prevenir a nivel social las problemáticas que están dando a consecuencia de la revolución, de la cuarta revolución, y las eventuales que van presentándose en las próximas décadas. A nivel micro y a nivel macro, nuestra intervención debe ser más fuerte, más poderosa, más evidente, más incisiva, con mayor liderazgo, con mayor producción científica. Prioritariamente tenemos que transformar los currículos universitarios. Creo que ahí es muy importante internalizarlo en las universidades, donde tenemos que hacer mucha fuerza en la metacondición para preparar el futuro trabajador social, para que conozca estos fenómenos, estos acelerados cambios, problemáticas sociales de la cuarta revolución, internalizar en él la necesidad de impedir la revolución quinta para evitar el transhumanismo como movimiento cultural y científico que amenaza con el deterioro de las condiciones humanas o la destrucción de lo social. Tenemos a toda costa que evitar la destrucción de lo social, es nuestra responsabilidad como cientistas sociales. Por eso, trabajar en mutualismo societario como una condición del trabajo social y lograr el equilibrio del bienestar social que tanto requiere nuestra sociedad. Creo que la cuarta revolución industrial nos da la posibilidad de dirigir a un trabajo social como eje central de las ciencias sociales, que desempeñe su verdadero papel en la búsqueda del bienestar. Es el momento clave de liderar las ciencias sociales. Estamos llamados a ser los promotores de las nuevas categorías, de las nuevas teorías, de las nuevas normas, de las nuevas leyes sociales, que son parte fundamental de esa riqueza social que tanto exige la sociedad y que estamos obligados a construir, repito, nuevas teorías, nuevas categorías, nuevas normas. Y aunque no podemos hablar de leyes de ciencias sociales, sí de principios de
científicos de las ciencias sociales que orienten un mejor quehacer del trabajo social. A ti, mi querido amigo Jesús Mejía, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que estas gráficas nunca se repiten. Muchas gracias para todos.